Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos la entrevista especial con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, con quien vamos a hablar sobre la economía en sentido general y los recientes aumentos de salario. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Durante esta semana la noticia más importante ha sido el anuncio del presidente Luis Abinader de un aumento salarial que oscila entre un 24 y un 59% para el sector privado, lo que implica que en lo adelante el salario mínimo de las grandes empresas será de 21,000 pesos y el salario mínimo de las microempresas será de 11,900 pesos. De manera extraña, la medida fue apoyada de inmediato por el sector empresarial sin chistar y como premio para los sindicalistas que tanto lucharon para lograr ese aumento, fueron reconocidos con pensiones que van entre 50 y 75,000 pesos, lo que evidencia una aberración, pues reciben una pensión mientras miles de cañeros y empleados que de verdad trabajaron todavía siguen a espera de una pensión. Otra gran noticia esta semana ha sido la decisión de la jueza Kenya Romero de imponer 18 meses de prisión preventiva para Jan Alain Rodríguez y otros de los implicados en el denominado caso Medusa, la cual deberá cumplir en la cárcel de Najayo. La medida será recorrida en los próximos días por los abogados de Jan Alain, pero para ser revertida deberá presentar presupuestos tan contundentes que hagan variar la decisión del juez, o de lo contrario seguirá en prisión durante 18 meses. Si hubiera presupuestos diferentes, entonces la pregunta sería, ¿por qué no los presentaron en las primeras audiencias? Otra gran noticia esta semana ha sido la repercusión que está tomando el caso del magnicidio del presidente haitiano Moïse Jovenel, cuyas investigaciones apuntan a personas de su entorno y opositores políticos radicados en Miami, quienes realizaron varias reuniones previo al asesinato, algunas de ellas en un hotel de la República Dominicana. Se cree que en los próximos días se pueda determinar los responsables, pues ya la esposa de Jovenel Moïse ha comenzado a hablar y ha detallado todos los maltratos sufridos durante el acto. Mientras tanto, las autoridades dominicanas han redoblado la seguridad en la frontera con Haití y los efectos económicos comienzan a sentirse en algunos lugares. Pero bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya está con nosotros el señor Miguel Seara Hatton, con quien vamos a hablar sobre interesantísimos temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros el señor Miguel Seara Hatton, quien es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con quien vamos a hablar sobre importantes temas. Pero antes, saludarle. ¿Cómo está usted, señor ministro? Muy bien, muchas gracias. Me alegra. Mire, ministro, para poner la entrevista en perspectiva, si tuviera usted que dar una evaluación sobre la situación económica en estos momentos, ¿cuál es la realidad? ¿Está buena, mala? ¿Cuál es la perspectiva? No, está mejorando. Está mejorando con relación al año que acabamos de pasar, que el año 2020, donde hubo una recesión en la economía se cayó, no solamente este país, se cayó el mundo entero. La caída a nivel mundial fue del orden del 4%, aquí tuvimos una caída del orden del 6.7% del PIB, una caída que nunca habíamos registrado. ¿Qué tanto ha mejorado? Mira, ya estamos en un número positivo en términos de crecimiento. El promedio de los últimos 12 meses ya es positivo. Era positivo desde el mes más o menos de mayo, con relación de mayo a mayo. Eso fue mejorando. O sea, del mes de mayo de este año con relación al mes de mayo del año pasado. El promedio acumulado de los meses también ha sido positivo. Pero el más importante, digamos, el que refleja más efecto a largo plazo es el crecimiento promedio del último año, y ese crecimiento es del 2%. O sea que la economía va claramente recuperándose. Pero no es suficiente, porque hace falta resolver el problema de empleo. No todos los empleos que se perdieron se han podido recuperar. Entonces hay que trabajar un poco más. ¿Cuántos se han podido recuperar? Alrededor de como el 80-85% de lo que se perdieron. ¿Cuánto es eso? Se perdieron alrededor de 500,000 de personas. Ya hoy día estamos alrededor de mucho menos de 100,000, quizás 85,000 nos faltan por recuperar. ¿Y cuál es la proyección a esa recuperación? No, yo creo que si la economía se mantiene igual, la recuperación va a ser
quizás 2 meses, 3 meses. ¿Qué cosas usted puede citar que se ha hecho para recuperar la economía? Bueno, primero yo creo que ha habido cambios importantes, se ha dado un gran apoyo al sector agrícola, agropecuario, la producción se ha desbordado, se ha dado mucho apoyo al sector de la construcción a través de financiamiento y facilidades. El gobierno ha sido muy activo en este tema de la construcción y el sector privado también ha reaccionado positivamente. El sector de turismo con lentitud, pero ha ido mejorando poco a poco. Las pequeñas y medianas empresas han tenido acceso al crédito y facilidades. Eso ha sido un factor importante. En fin, o sea, el sector industrial, el sector de zona franca, ya ha recuperado, más que recuperado, el nivel de empleo que tenía precrisis. O sea, que ha habido una reacción, la economía ha ido remontándose poco a poco. Hay un factor importante. A nosotros nos empuja la economía mundial. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, en la medida que la economía americana se vaya recuperando, cosa que está ocurriendo, nosotros también nos vamos. Si a ellos les da tos, a nosotros nos da pulmonía. Exactamente. O sea, así como cuando se cayó, nos arrastró a nosotros también. Nosotros teníamos fuerzas internas, pero también se cayó el turismo, no había exportaciones. Ahora ocurre todo lo contrario. O sea, en la medida en que el mundo vaya o mejore la situación de pandemia o aprenda a vivir con la pandemia, ¿no? En cualquiera de los dos casos, eso nos beneficia a nosotros. Se suponía que, por ejemplo, en una situación económica difícil, un pilar para la recuperación económica es el ahorro. Sin embargo, el gobierno está gastando en todos los sentidos. No, lo que ha hecho el gobierno, no, hay que mantener el nivel de gasto. El nivel de actividad económica se mantiene por el nivel de gasto. Es lo que la gente pueda comprar, lo que te determina el nivel de Producto Interno Bruto que tú puedas. No ha habido ahorro. Ha habido el ahorro. En el caso del gobierno, sí ha habido una reestructuración del gasto. Hemos dejado de gastar donde no se necesitaba y estamos gastando donde se necesita. O sea, eso es lo que llamamos la calidad del gasto. No es bajar el nivel de gasto. Si tú bajas el nivel de gasto en la economía, tú desatas fuerzas recesivas. Lo que tienes que mejorar es la calidad de ese gasto. Y es lo que estamos haciendo. ¿Y en cuánto se ha reducido, digamos, esos ahorros producto de priorizar? Porque usted me está hablando es de priorizar el gasto. Pero ahorro no, calidad de gasto. Calidad de Porque ahorro es dejar de gastar. Exactamente. Bueno, ahorrar, digamos, en un sitio exactamente, para meterlo a otro. Mira, el Rijo sacó un dato, en estos días creo que eran como cerca de 80,000 millones de pesos. 77,000. Eso lo hizo en este programa, ¿verdad? Es al aire. ¿Ese? Lo hizo Rijo en este programa en el que usted está. Bueno. ¿Verdad? Es al aire. Perfecto, entonces, así es. Pero eso ha sido así, o sea, se ha ido midiendo. Nosotros calculábamos, eso es más o menos 1.5 del PIB. Nosotros calculábamos que había un 2% de ineficiencia de gasto, ¿no? Pues, y se puede mejorar más, ¿eh? O sea, vamos descubriendo cómo se mejora el nivel de gasto. Mire, el gobierno se ha hecho experto en renegociación de deudas y en plazos. Pero hay quienes estiman, algunos economistas, que más tarde que más temprano eso igual habrá que pagarlo. O sea, que es como prorrogar una muerte que está determinada. ¿Qué tan cierto es eso? En términos económicos, obviamente. Sí, lo que pasa es que lo que ha ocurrido es una pandemia mundial. Porque antes de la pandemia eran de los países subdesarrollados y atrasados del tercer mundo, en África. Ahora esto es un fenómeno mundial, donde han sido tan afectados los países desarrollados como Estados Unidos, el mismo Europa, que como han sido los países en desarrollo, ¿no? Entonces, esta caída ha sido mundial. Ha habido una disminución de los ingresos y un aumento de los gastos. El déficit público ha sido positivo, el déficit público ha afectado al 95% de los países del mundo, tanto en 2021 como en el 2022. Y a más del 60% ha sido un déficit por encima del 5%, o sea, de un saldo negativo del 5%, peor que ese número. Pero se ha aumentado el déficit fiscal. En algún momento eso no se traducirá en un endeudamiento inmanejable. Claro.
No, espérate, porque ¿qué ocurre? Suponte tú que mañana todos los países decidan vamos a bajar el nivel de gasto para controlar el déficit. La depresión que tendría el mundo sería probablemente el doble de la que tuvimos en el 2021. En el 2020, perdón. Entonces, el nivel de gasto tiene que sostenerse. Y es lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos va a tener un déficit de 15% del PIB. Europa igual. Todos los países del mundo están teniendo déficit. Y eso implica más deuda, ¿no? Entonces, es la única alternativa. El otro punto importante con relación a la deuda es que la deuda no tiene solución en un solo país. No tiene solución en un solo país. Primero hay que reconocer que hay un problema de deuda. Sí, sí lo hay. ¿Ok? Grave. Es un problema, no te diría que grave, pero sí es un problema que afecta al mundo entero. Entonces, al afectar al mundo entero, el concepto de gravedad cambió. Sí, pero respecto a nosotros, pues si lo vemos en el mundo entero, bueno, una solución sería, como todos estamos endeudados, vamos a exonerarnos todos la deuda. No, eso no va a ser la alternativa. Respecto al país. No, es que no puede haber una solución en un solo país. Esto no es la crisis del 80. En la crisis del 80 fue un problema de América Latina. Entonces hubo que afrontarlo en América Latina y se produjo un ajuste de tal magnitud en América Latina para pagar la deuda que te provocó alternativa en un solo país. No la hay. ¿Me entiendes? Porque eso significaría una gran depresión. ¿Y cuál sería una alternativa mundial? Un pensador como usted, un pensador económico. Bueno, y otro. derecho, que existan facilidades de crédito, hacia adelante esa deuda. La gente no está pidiendo no pagar la deuda. Este gobierno no quiere pagar su deuda, pero requiere de extender el periodo. Tú no puedes en depresión, en una situación apenas recuperándote de la depresión del año pasado, de la caída del producto del año pasado, tú no puedes pretender que nos metamos inmediatamente en una reforma fiscal. Esa alternativa mundial depende de los países grandes, digamos, y del G20 y del G7. Exactamente. ¿Cómo se ha planteado eso? Fíjate que el G7, el tema de discusión que había, no era si le ponían un impuesto a las empresas grandes, sino si era un 20 o un 15. Esa era la discusión, ¿no? Entonces, el G20 igual, ha habido un ambiente favorable a buscar un relajamiento en las condiciones crediticias. Por ejemplo, los derechos especiales de giro, los préstamos que da el más subdesarrollados del mundo, ¿no? ¿Entramos nosotros en esa posibilidad No. de que nos exoneren algo? No, exoneración no, pero sí facilidades de reperfilar la deuda. Es decir, plazos más largos, tasas de interés más bajas. Mire, ¿y cómo que se ha logrado reducir el endeudamiento en 37.900 millones en medio de la situación Actual. Sí. Bueno, el gobierno renegoció los requerimientos de financiamiento, tú me dices, Sí. para el presupuesto suplementario. Suplementario, sí. Sí. Redujeron 37.900 millones. Sí. Mira, no, sencillamente el gobierno, por varias vías. Uno, logró reperfilar parte de la deuda, bajar los intereses y mandar la deuda hacia adelante. Entonces, esos financiamientos que yo requería ahora ya no los necesito. Lo puedo, se ha echado hacia adelante, varios años hacia adelante. O sea, que se ha mejorado la capacidad de endeudamiento. Se ha mejorado los vencimientos, los vencimientos, digamos, de corto plazo, se han mandado hacia adelante. Eso fue lo que ha hecho Hacienda hace poco. Sin embargo, algunos llaman la atención que seguimos buscando prestado. Sí, bueno, porque todavía no mantenemos un nivel de déficit. El déficit probablemente este año va a ser de una cifra del orden del 4% del Producto Interno Bruto. Ya tenemos los recursos, ¿no?, para completar este año. Pero el año 22, este año va a estar alrededor del 4 y el año que viene también. ¿Y nuestra capacidad de endeudamiento hasta cuándo puede llegar?
Bueno, depende de si crece el producto. Si el producto crece, las posibilidades de endeudamiento aumentan. Se ha destinado una partida de 6.500 millones para mitigar los precios de los carburantes. ¿Qué se busca con esto? Mira, eso yo personalmente no estoy muy necesariamente de acuerdo, pero es una decisión del gobierno y hay que respetarla. Eso es sencillamente que si el precio internacional del petróleo aumenta, ese precio no se le pasa al consumidor, sino que lo absorbe el gobierno. ¿Por qué usted no está de acuerdo? Porque yo creo que eso puede resultar muy inequitativo. Yo estoy en cierta forma subsidiando a todos, tanto a los ricos como a los pobres. Inequitativo. Es inequitativo. ¿Y cuál otra propuesta usted haría? Yo hubiese hecho más focalización, pero ya es una decisión del gobierno, es una situación semanal que se presenta, ¿no? Yo respaldo la decisión, pero hubiese preferido algo más focalizado. Pero es muy difícil hacerlo de una semana a otra. Si hubiera que focalizar, porque uno de los problemas que tenemos en el país es precisamente que hay sectores que hay que subsidiar y debe ser focalizado. Así es. ¿Cuáles son esos sectores que usted cree que realmente debemos subsidiar de forma focalizada? Los 2 quintiles más pobres del país. Hay 5 quintiles, los que son más pobres. ¿Cuáles son esos? No, o sea, tú divides la población en un 20%, en 5 o 20%, que te da 100, ¿no? Sí. Entonces, los 2 que están más a bajo nivel, esos son los sectores que hay que apoyar. Mire, usted ha dicho, es una frase que usted es propia suya, el país tiene un gran retroceso en calidad de vida. ¿Qué se ha hecho desde el Ministerio de Economía para revertir eso que usted ha dicho? Son palabras suyas. Sí, yo creo que se está haciendo muchísimo en términos, por ejemplo, no solamente el Ministerio de Economía, porque nosotros no somos ejecutores de políticas específicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de agua se ha ido avanzando bastante. Ya a nivel local se notan mejorías y lo estamos midiendo. Facilidades de, lo que yo decía hace un momento, el tema de facilidades de salud, el tema de salud ha ido mejorando con el tiempo, o sea, acceso de la población a la salud. Yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande por mejorar todo el sistema de salud. Por mejorar, pero todavía no podemos exhibir algo que digamos... No, bueno, claro que sí, claro que sí. Que se pueda constatar. Claro, o sea... ¿Qué, por ejemplo? No, terminar todos los hospitales. Eso está en proyecto. No, eso no está en proyecto. Ya prácticamente casi todos los hospitales están terminados. Se están terminando, ¿no? Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Mire, el gobierno acaba de lograr, junto con los empresarios, con los sindicalistas, un acuerdo que algunos califican de trascendental, aumento general. ¿Cuál es su valoración? Muy positivo, porque es una forma de generar demanda. Primero tiene un impacto redistributivo en el ingreso, ¿no? Porque se están mejorando los niveles más bajos, o sea, los grupos que tienen ingresos mínimos, que son los sectores más, digamos, más pobres del país. En segundo lugar, es una forma de aumentar la demanda agregada. Hay un problema, como yo le decía anteriormente, o sea, el nivel de demanda es lo que determina el nivel de producto. Esa población tiene lo que los economistas llaman una alta propensión a consumir. Es decir, esa población va a consumir productos locales, alimentos, ¿no? Tiene un alto componente local. Pero eso va a reactivar a la economía. ¿Este aumento tendrá un impacto real? ¿Es real el aumento? Y hago la pregunta a partir de algunos economistas, incluso exministros, han dicho que se trata de un engaño. Ha dicho, por ejemplo, Isa Conde, que ese aumento no es real, que se trata de un engaño. Pues no sé qué significa que no es real, o sea, que no se va a dar ningún en aumento. La proporción en que se ha planteado, de 24 a 59, y que no es real. Mira, el 12.9% de la población, de los trabajadores, está en microempresas. Y a ese grupo se le mejoró en total, ¿no? El 10.9% del ingreso. El 20% son pequeñas empresas, 21%. De los trabajadores están empleados empleados formales. Están en pequeñas empresas y se le aumentó un 20%. En mediana empresa, debido a la reclasificación, donde hay el 14%, se le mejoró un 59%, y las empresas, gran empresas,
donde está el 51%, más de la mitad de los trabajos formales, se le aumentó un 19%. El aumento promedio ponderado, ¿no? Lo que le subieron un 10, lo que le subieron un 20, el 59 y el 9.3 es 24.2%. Es el promedio ponderable. O sea, eso es lo que dan los números. ¿Y por qué habría entonces un engaño? No sé. Por ejemplo, dice Jaime Aristides Escuder, que es un reputado economista, de que habrá por lo menos 300.000 empleados que no recibirán ese aumento. Yo supongo que se refiere a que la reclasificación encajará de alguna forma. Bueno, beneficiosa para uno y para otros no. Yo le digo, mire, el 12% está empleado en microempresas, el 21% está empleado en pequeñas empresas, el 15% en medianas y el 51.5% en grandes. O sea, no es cierto que 300.000 empleados. No sé de dónde sacó eso. No sé de dónde lo sacó. ¿La reclasificación no afectará de alguna forma a algunos empleados? Puede ser, pero no es de esa magnitud, indudablemente. ¿Y cómo? Bueno, puede ser que algunos caigan en un nivel diferente. Por ejemplo, que las medianas empresas, gente que estaba en la mediana caiga en pequeña. Pero en todo caso hay un aumento, ¿no? Va a haber un aumento de un 20%. A mí me extraña de todo esto, de esta discusión, que fue muy rápida y que los sectores tradicionales que se oponen, como que lo aceptaron sin chistar. Bueno, se venía hablando, se venía negociando y se venía... Lo único que fue pública cuando ya había un resultado. La reclasificación, ¿a quién convino? Yo creo que la reclasificación es el resultado natural de que la economía dominicana evoluciona. O sea, ninguna clasificación está escrita en piedra, porque los tamaños evolucionan, ¿no? Sencillamente era el resultado, era una demanda que se tenía hace mucho tiempo y sobre todo va a beneficiar a las pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas es la que más va. O sea, que usted entiende correcto la forma en que se hizo esa reclasificación de las empresas. Sí, porque eso se ha venido discutiendo hace mucho tiempo. Yo le pregunto porque había uno de los sectores de las patas de la mesa, sector sindical, meses atrás, era renuente a esa reclasificación porque iba a ser perjudicial sobre todo para las grandes mayorías. De repente vemos que yo ellos aceptaron. O sea, no le di seguimiento a la negociación en sí. Y no sé cuáles eran las posiciones que cada sector tenía. Pero indudablemente había un acuerdo y todo el mundo está de acuerdo. O sea, a nadie se le puso una pistola para que dijera o hiciera tal o cual cosa. Y creo que fue un proceso de negociación y que hizo digamos de arbitraje que hizo el Ministerio de Trabajo muy eficientemente y logró esos resultados. Bueno, mire, según la CEPAL, la economía dominicana crecerá un 7,1%. Esos son los datos de la CEPAL. ¿Cuáles son los datos del gobierno? Más o menos. Aquí hay varios modelos. Eso se proyecta a través de modelos. Hay unos modelos que nos dan hasta 11%. Pero siendo conservador, más de 7%. Más de 7. Poquito más de 7. Siendo conservador, probablemente nos sorprendemos y crecemos a 8, ¿no? Y ojalá. Pero tú tienes modelos que te dan diferentes tasas entre 7 y 11%. Mire, hay quienes entienden que ese aumento salarial reciente en el sector privado necesaria e indefectiblemente obligaría a que se plantee un aumento en el sector público porque compran los dos en el mismo supermercado y haberle aumentado a uno y al otro no provoca un desequilibrio. ¿Hay condiciones para un aumento general en el sector público? ¿Se está contemplando esa posibilidad? No se está discutiendo en ese momento, porque eso tendría que venir junto con una reforma fiscal por los ingresos, por la parte de ingresos, ¿no? O sea, ya prácticamente los ingresos están comprometidos, está el tema de seguridad ciudadana, el tema de mejorar los hospitales, el régimen de salud. O sea, hay varios compromisos claramente establecidos ya para lo que sería... Entonces, ¿continúa la desigualdad en ese sentido? Bueno, podría mantenerse si cuando se haga la reforma fiscal ya ahí habría más recursos. Cuando se haga. Por ahora no. Por ahora no está previsto. Bueno, es otro dato de la CEPAL que tengo aquí. Un aumento salarial provocaría impacto en el PIB. Sí.
¿qué tanto impacto provocaría? Y supongo que si el aumento hubiese abarcado también al sector público, hubiera sido más alto. Sí, claro. ¿Qué tanto? No, eso es demanda, como yo te decía anteriormente. El salario es demanda directa en la economía. El componente importado es muy bajo, ¿no? Es básicamente bienes de consumo. Y eso de bienes de consumo significa que hay más mercado para vender todo tipo de productos. El comercio se va a mejorar, la industria van a poder vender más, la agricultura igual, etc. ¿Los aprestos para la nueva reforma fiscal o para la posible reforma fiscal están suspendidos? No, yo entiendo que se ha estado trabajando permanentemente, pero a quien le toca decir el momento oportuno es al presidente de la República, que diga cuándo es el momento político y que la situación económica está más robusta, ¿no? Y se sienta... Sí. Mire, la situación económica, social, de salud ha provocado muchos temas a la vez. Por ejemplo, y ha despertado muchos intereses. Hay sectores de la sociedad que están pidiendo que sea el gobierno central quien asuma el control de las ARS y que haya un solo sistema de pensiones. Bueno, pero eso implicaría una reforma de la ley de seguridad social. Puede ser una opción que se discuta. Pero ¿a usted no le parece justo que en vez de que esas ARS se estén ganando 6, 7 mil millones, el gobierno central sea que maneje esos fondos y se gane también? Yo creo que tiene una función la ARS, lo único que hay que regularla más. ¿Hay que? Regularlas más. Regularlas más. Sí, o sea, garantizar que se cumpla la ley, que se cumpla, que haya mayor control sobre el funcionamiento. Reducirle las ganancias, ¿no? Puede ser, ¿no? Si es legítima, no, pero puede ser algún mecanismo que garantizar que le llegue más a la población. No, la ganancia es legítima, pero reducírsela también legítimamente. O sea, la 8701 en el 2001 le dio ciertas facilidades que ahora la realidad implica otra cosa, podremos reducirla. Es probable. Es probable. Eso es parte de una negociación. Mire, el Ministerio Público tiene una responsabilidad en el tema territorial. ¿Qué están haciendo ustedes en esa? El Ministerio Público, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía. Me fui a Jean Alain, perdónenme. Si no, mira, el territorio, el Ministerio de Economía es el órgano rector del territorio y estamos trabajando intensamente tanto en la Ley de Ordenamiento Territorial, que ya está en el Congreso y se está avanzando en ese sentido, pero también estamos trabajando en todo lo que son los consejos de desarrollo a nivel provincial y municipal. ¿Y qué es lo que se busca básicamente con eso? Mira, el objetivo de nosotros es llevar el desarrollo a donde vive la gente. O sea, la visión tradicional de la economía es que si tú vives en Montecristi y te va mal, vete a Mao. Si vives en Mao y te va mal, vete a Santiago. Si en Santiago también te va mal, te vas a la capital. Y si en la capital te va mal, bueno, te vas para Nueva York. ¿Me entiendes? Entonces es una política, esa era la visión tradicional. Nosotros lo que estamos tratando es de crear las oportunidades donde reside la gente. En este caso, si vives en Montecristi, bueno, estamos tratando de fortalecer toda la inversión. Por ejemplo, yo soy de Pedernales. ¿Qué ustedes harán para que mi gente se quede allá? No tenga que venir a fuñir para acá. Bueno, Pedernales ahora mismo está siendo objeto de una gran intervención pública en materia de rediseño, de promoción de la actividad turística. Se están mejorando las vías. Pero bueno, que eso llega, la gente come. Sí, bueno, pero es un proyecto de desarrollo a mediano y largo plazo, que debe empezar por el corto plazo y está empezando, ¿no? Entonces la intención que hay es convertir a toda la zona de Cabo Rojo en Pedernales en una zona de desarrollo turístico. Y esa ley territorial, esos aprestos que ustedes están logrando, ¿cuándo podrían materializarse? No, ya se están. Esos cambios. Ya se están materializando. Pero hay una parte que está en el Congreso, ¿no? Sí, bueno, la ley de ordenamiento territorial, pero no solamente estamos en eso. Estamos en todo el tema de la inversión pública. La inversión pública a nivel territorial se está haciendo un proceso de consulta y se está discutiendo con la Eso es lo que está fuera de la ley. Pero por eso le pregunto. No, eso está en la ley. Pero no está aprobada aún. No, la ley es ordenamiento. O sea, cómo se ordena el territorio. A eso que me Pero refiero, la política en el territorio tiene muchas dimensiones.
Perfecto. Entonces lo que quiero saber es, esa ley que es el ordenamiento, ¿qué tan puntual es para ustedes? No. Porque es una ley que No, supongo yo es tiene básica, una trascendencia. es básica. De hecho, por ejemplo, la ley manda a que se haga un plan nacional de desarrollo de ordenamiento territorial. Nosotros, independientemente de que la ley esté cursando, estamos trabajando en ese plan. Para tan pronto la ley lo apruebe, formalmente nosotros sacamos el documento para la discusión pública, ¿no? Tan pronto como la ley sea aprobada, para que sea una cosa rápida, ¿me entiendes? Y entonces eso se está haciendo en estos momentos. Pero no solamente es el ordenamiento territorial, sino relevar la importancia del territorio, que era invisible, absolutamente invisible en las políticas públicas de la República Dominicana. La intervención sectorial era, o sea, de cada ministerio, era con una visión tubular. O sea, no había capilaridad. Exacto, ¿no? Entre los diferentes ministerios. Claro. Y por eso estamos también promoviendo la ley de ordenamiento, la ley de regiones únicas de planificación. Mire, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno, que son innegables, los indetenibles precios de los productos de primera necesidad siguen agobiando a la población. El gobierno ha tratado a través del INESPRE de paliar. Pero ¿qué más se puede hacer? Porque INESPRE evidentemente no es suficiente. Bueno, pero la cifra que tenemos es que los niveles de precios, la velocidad de aumento de los niveles de precios se ha caído. O sea, se ha reducido la velocidad de aumento. Ya no está aumentando. Ya no aumentan tan rápido, pero siguen aumentando. Siguen aumentando, sí. Por eso vino también todo el tema del ajuste del ingreso. Cuando tú le preguntabas a la gente en las encuestas, te decían, bueno, ¿cuál es tu principal problema? Te mencionaban 3 cosas que se referían a lo mismo. Primero era la inflación, el aumento de precios, que los ingresos no daban, ¿no? Que es, al final de cuentas, un reflejo de aumento de precios. Y en tercer lugar, que no tienen empleo. Pero usted lo ha dicho, ya no van tan rápido, pero siguen en aumento. Sí. ¿Qué se puede hacer, además del INESPRE, para reducir los aumentos? No, pero tú le estás aumentando el salario a la gente para que compense, ¿no? Eso es una fórmula. Estamos trabajando para generar empleos en toda la economía. Eso es el sector privado. Y es una parte de la gente. Claro, pero eso es importante porque el sector privado, al final de cuentas, es el motor del empleo, porque la gente no se va a emplear en el Estado. Entonces, tú tienes que crear las condiciones para que el sector privado pueda crecer. Y eso es lo que hemos hecho un gran esfuerzo. Tú tienes, por ejemplo, 24 horas de despacho ya en las aduanas. Tú tienes la ley de burocracia cero. ¿Cómo ha impactado esa actividad en las aduanas? Me lo va a contestar, por favor, en 2 minutos, porque tenemos que irnos a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos con esta entrevista. Antes de irnos a una segunda pausa comercial, le preguntaba, esa decisión de aduana de despachar en 24 horas, que ha sido extraordinaria, ¿cómo ha impactado en términos económicos? Menores costos, mayor eficiencia. Eso son formas de abaratar, son formas de mejorar la productividad. La forma de tú mantener los regímenes de ganancia, ¿no?, de la empresa, ¿no?, y al mismo tiempo mejorar los salarios, es que mejore la productividad. Entonces lo que se está creando un ambiente para mejorar la productividad. Ha habido, por ejemplo, según datos, recibimos 869.8 millones de dólares en remesa en el mes de junio, pero se redujo el crecimiento. ¿Cómo? ¿Qué tanto? No, bueno, ya son niveles, eso depende más del crecimiento en la economía norteamericana, de las condiciones en la economía norteamericana y donde residen nuestros emigrantes. ¿Qué porcentaje se redujo ese crecimiento? Pues nos afecta directamente. Pero mira, realmente ha sido unos volúmenes tan altos de transferencia de recursos que puede variar un poco, pero ha sido increíble la contribución que ha hecho el dominicano ausente con el país y con su familia. En realidad son recursos que van para sus familias, que significan demanda en la economía, significa gasto. Es una idea de sectores interesados, obviamente, porque en la economía cada quien tiene sus intereses. Hay quienes han propuesto suspender el ITEVIS para paliar la situación económica que estamos viviendo y ese contraste con los fletes, que es lo que ha provocado supuestamente que suban los precios.
Digamos, una embarcación que antes se pagaba por flete $3,000, hoy está pagando 12. El problema es que esas son medidas muy difíciles de tú aplicar, porque, digamos, vamos a suponer que tú dices, vamos a quitarle el ITEVI a los alimentos que vienen de fuera, del flete, en el caso del flete, ¿no? O sea, que se ponga el flete como si fuera en el año 2019. Es muy difícil, porque tú no sabes qué viene en el contenedor, ¿entiendes? O sea, eso es realmente, es una medida muy poco practicable, pero además el impacto del flete sobre el costo final o el precio final de una mercancía es muy bajo. Creo que llega al 3-4%. Pero ese es el argumento que han esgrimido todo el que ha subido de una forma proporcional los precios. Sí, que el flete, que el contenedor me costaba. Ha sido un factor que ha influido, pero es un factor, cuando hemos empezado a estudiarlo, nos damos cuenta que es alrededor de un 3 o un 4% del precio Entonces, final. ¿a qué se debe ese aumento desproporcional? Bueno, originalmente ha habido varias cosas. Uno, una serie de materias primas, lo que los economistas dicen commodities. Commodities. Que son... Se pagan por adelantado. No, commodities son básicamente materias primas que tú usas mucho, como por ejemplo el pollo, que es maíz importado. La soya. La soya. El pollo se ensambla en la República Dominicana con maíz importado, ¿no? Entonces, esos productos han aumentado de precio, aunque ya empiezan a bajar de precio. O sea que no hay aparentemente ninguna razón que se va a sostener este aumento de precio que se dio. Pues yo creo que ha ido de un modo u otro cediendo. Ni posponer el cobro, el anticipo podría ayudar. No, yo no creo que tenga mucho sentido, nada. Mire, la situación económica en Haití, producto del magnicidio, económica no, la situación social, la convulsión en Haití, ¿cómo ha afectado en términos económicos a la República Dominicana? Bueno, nos ¿Tienen algún afecta, dato? no tengo datos, pero nos afecta obviamente porque nos ha imposibilitado que, por ejemplo, los mercados fronterizos no funcionan adecuadamente. Hoy se abrieron, ¿no? Se abrieron ya, afortunadamente, por razones humanitarias. Pero no hay cuantificación de qué tanto nos ha afectado. No hay, ¿no? Porque realmente esto ha sido demasiado intenso, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que ocurrió recientemente, ¿no? Pero obviamente sí nos afecta económicamente al país y le afecta a ellos, sí, claro, para el abastecimiento de productos. Y podría seguir afectando. Yo creo que hay que mantener abierto en ese sentido los mercados. Eso puede facilitarle más la vida a ellos y a nosotros. Mire, según los datos del Ministerio de Economía, ¿cuál es el valor real de la canasta familiar hoy en día en República Dominicana? Bueno, ese dato lo da el Banco Central. Sí, pero ustedes comparten los datos. Sí, o sea, pero es un dato que calcula el banco, y como 30 y tantos mil pesos. Yo no recuerdo ahora mismo el número exacto. 37 era la última vez. El promedio. El valor promedio. Hace 6 meses yo tenía el dato del Banco Central, era 37,000. Sí, yo no me acuerdo ahora cuánto es. No lo he revisado. Le hice la pregunta porque hay un obvio desequilibrio entre el salario, pero como se ha hecho un aumento de salario, eso tiende como a tratar de alcanzar un poco más la canasta familiar. Sí, sobre todo a los quintiles más bajos. A los 2 quintiles más bajos. Esa es la idea, pero no recuerdo ahora el número. Bueno. Entonces, me gustaría saber, ya saliendo del tema eminentemente económico, porque hay cosas que son lo que han incidido directamente en la economía, que es la inversión en salud, en las vacunas. ¿Cuál es el monto hasta este momento que se ha hecho en las vacunas? La cifra que he escuchado son alrededor de 30,000 millones. 30,000 millones. 30,000 millones de pesos. Exactamente. Y en las medidas, digamos, para paliar, como le llaman ahora, la medida de corte social, ¿cuál es? Mira, a ver, alrededor de 125,000, una cifra así. Ese es el principal reto. O sea, tú tenías un momento en donde te endeudabas o la gente se te podía morir. Tu economía o la gente, la salud. ¿Cuál es la decisión? La gente. Claro, claro. Después podemos resolver el problema de la economía. Por eso, en la reformulación del presupuesto, esos eran los 2 pilares. Exactamente. Se dio una partida extraordinaria para ellos. Exactamente.
¿Hasta cuándo podríamos tener garantizados esas dos cosas? No, eso va a estar protegido, totalmente protegido. No puede ser por siempre. Bueno, por lo menos hasta que salgamos de la situación. Hasta que uno salga de esta situación, no se puede cambiar. O sea, yo no puedo dejar de vacunar a la gente. No, hay que vacunarse, todo el mundo tiene que vacunarse, porque esa es la única garantía de que realmente podamos tener un cambio importante, ¿no? Entonces, y la salud es prioritaria. El presidente se ha reunido con el gabinete económico, con los sectores empresariales, buscando paliativos para detener los aumentos. Y se iba a anunciar una serie de medidas. ¿Cuándo se hará? No, ya se anunciaron. Se anunciaron varias. Van los de INESPRE. Sí, esa es una medida, pero no, se anunciaron. El presidente dijo que iba a anunciar otras medidas que eran más trascendentes. No. A eso me refiero. Se anunciaron. Ahora mismo estaba, bueno, los de INESPRE, facilidades de crédito para los impuestos arancelarios. Eso se anunció. Pero esa no ha iniciado. Bueno, no sé si no ha iniciado, pero se anunció. Creo que debe haber iniciado ya, porque eso se anunció la semana pasada, ¿no? Por eso es la pregunta, ¿cuándo iniciará? Porque no, debe haberse iniciado, iniciado. Todo eso debe haberse iniciado. Se anunció, por ejemplo, que habrá un descuento para el precio del cemento, para la construcción, pero solamente para la construcción pública. Para el plan de vivienda feliz. Sí. ¿Y qué tanto efecto tiene el que haya un descuento para el precio del cemento solamente para la construcción que hace el Estado? Ese es el sector que más lo necesita, porque es un sector, eso es una construcción que se hace subsidiada completamente para la población más pobre. Pero lo necesito yo también, que estoy construyendo y necesito que me baje el cemento. Bueno, sí, está bien, pero tú tienes más capacidad adquisitiva que una persona que sea del primer quintil. Porque no, cuando le digo yo, del cuarto del quinto. Yo le digo, cuando le digo yo, me pongo en lugar de cualquier dominicano. Porque si se va a reducir solamente para el plan de vivienda feliz, significa que cualquier dominicano no podrá comprar cemento con los precios bajos. Bueno, solamente los que sean más pobres. Ese grupo. ¿Y cómo va a determinar? Cuando yo vaya a la ferretería, quiero 5 fundas de cemento. La construcción la está haciendo el mismo Estado. O sea, son construcciones que está haciendo el mismo Estado. Tú clasificas por el SUBEN. Si tú estás en el SUBEN, tú clasificas, ¿no? Estás en los 2 quintiles más bajos. O en el quintil número 1, el más bajo, ¿no? Y eso te da acceso a ese financiamiento, a esa vivienda. Bueno, ok, eso solamente para el Estado. A mí me parece que es desigual porque cualquiera debería poder. No, porque esa es una vivienda de 40 o 50 metros cuadrados. Repito, o es una vivienda social o una vivienda de bajo costo. La vivienda básicamente en este caso son programas de vivienda social. Son viviendas que construye el Estado para la población más pobre. Por eso yo entendía que si el Estado, además de subsidiar, bajando los precios de la funda de cemento a los que construyen para el Estado, si además de eso también lo ponen para que cualquiera pueda comprar un cemento más barato, supongo que redituaba mejor para la sociedad en términos generales. Bueno, pero alguien tiene que pagar la diferencia. Alguien tiene que pagar. O sea, como quiera la vamos a pagar. Y la va a pagar los fondos del Estado con más impuestos. Otra cosa que hay que pagar. Por ejemplo, tenemos un pleito pendiente en el Congreso Nacional respecto de las exigencias para que el 30% de los dineros, de los cuartos que tiene la gente en su AFP les sea devuelto. Usted no favorece eso. En términos económicos, ustedes han hecho un estudio de qué tan factible es, por ejemplo, darle a una gente 30% de lo que es suyo versus prestarle a través de una MIPYME. Mira, realmente eso sería cargar a la población trabajadora del costo de la crisis, porque sería acabar los ahorros de esa persona. ¿Me entiendes? O sea, yo le estoy quitando los ahorros para que resuelva el problema de la crisis. Entonces, entendemos que no, que realmente debemos recurrir a otros recursos para poder afrontar el problema de la crisis. Pero si son recursos propios, ¿por qué no darle a la gente lo que le pertenece? Mira, yo creo que, en primer lugar, suponte que yo salgo a ver, ese dinero no está invertido. Eso es lo primero. Está invertido. Es decir, no es líquido. Pero tiene dueño. Sí, pero no está líquido. Entonces yo tengo que convertir ese dinero en dinero líquido. Y de pronto tendría que salir a vender una serie de activos financieros que entraría al mercado
y que se devaluaría el valor de ese activo financiero, o sea, de un bono, de bono de Hacienda o de un certificado del Banco Central o de cualquier otra institución. Entonces eso implicaría que yo salgo a vender al mercado y así como cuando hay muchos zapatos, baja el precio de los zapatos, cuando yo de pronto intervengo en el mercado y vendo muchos bonos o tengo una oferta grande de bonos y de certificados, el precio del bono y del certificado, ¿qué le pasaría? ¿Qué caería? O sea, no es factible devolver el 30%, es lo que usted me ha dicho. Yo no lo recomendaría. No lo recomiendo. Porque es cargarle, repito, al final de cuentas, al ingreso del al trabajador el costo de la crisis. Y acerca de la posibilidad de que haya un solo sistema de pensión. Mira, eso es algo que debe discutirse con una reforma de la ley de pensiones. Yo creo que hay que revisar completamente la ley de seguridad social. Estamos de acuerdo en eso. Y ahí habría que ver las modalidades que se presenten. Bueno, yo suponía que tenía una posición acabada sobre eso, porque en términos económicos es mucho más importante para el gobierno, para el Estado, tener un solo sistema. Bueno, con esas distorsiones que hay. El gobierno no ha fijado una posición. No me toca a mí, como ministro de Economía, fijar la posición. Ahí tiene que haber una interacción entre varios ministerios que fijen una posición. Yo tengo mi posición personal, pero me la reservo hasta que el momento sea para discutirla. No te preocupes, yo no me quedo callado. No, yo sé que... O sea, lo voy a decir, pero creo que hay que esperar el momento oportuno cuando se abre la discusión para poder decir cuál sería la mejor opción. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tenerlo nueva vez en su programa Verdades al Aire. Siempre las puertas van a estar abiertas. Bueno, un gusto.